magnífica presentación y con esto recibimos a una maestra de la guitarra clásica. Pero hay más cosas que queremos conocer de Luz María Bobadilla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Rocío. Encantada de compartir contigo esta charla que estoy segura que será muy agradable. Claro que sí, yo te admiro muchísimo y yo sé que tenés muchísimas cosas que contarnos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue todo esto? Porque muy jovencita creo que empezaste. Sí, realmente, como todo niño, ¿verdad? Los padres siempre le tratan de inculcar alguna otra actividad aparte del colegio. Y en mi caso, mi padre era músico y compositor. Entonces, en mi casa siempre había muchos instrumentos y mis hermanos también abrazaban el arte o la danza, el piano, el violín. Entonces, a mí me tenía que tocar algo, ¿verdad? Algo de los instrumentos. Y empecé con el piano en realidad porque tenía una profesora muy renombrada, que es Ani Barrios, ya fallecida ahora. Enfrente a mi casa vivía y empecé con el piano. Después fui al Conservatorio Municipal, que ahora es del IMA, ¿verdad? Y ahí estudié también piano con la maestra Bartolozzi, estudié flauta traversa con el maestro Torres y a la par estudiaba guitarra, o sea, varios instrumentos estudiaba a la vez. Y estudié con varios profesores guitarra, estudié guitarra jazz con Cookie Ray, guitarra popular con Rudy Haynes y luego con los maestros clásicos Felipe Sosa y Sila Godoy. Y finalmente fue la guitarra la que me enamoró y la que fue una compañera fácil de llevar a todas partes y que realmente satisfacía todas mis emociones y mis aspiraciones con respecto a la sonoridad, a la practicidad, ¿verdad? Para un músico, esa elección de su instrumento es también como una elección de pareja, alguien que te va a acompañar siempre. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Es una vocación realmente, ¿verdad? Uno puede tocar a lo mejor varios instrumentos medianamente, ¿verdad? Pero hay uno que es el que te enamora plenamente. Y en ese caso la guitarra es un instrumento tan versátil, ¿verdad? Y tan fácil de llevarlo a todas partes, que ya desde el colegio era prácticamente como mi mochila, era la guitarra. Desde pequeñita a todas partes. Y lo tomé en serio. Llegó un momento que terminé el colegio, seguí otra carrera a la par, porque mis padres también eran empresarios. Entonces seguí la carrera de Ciencias Contables. ¿Sos contadora? Sí, pero terminé, no ejercí prácticamente, ¿verdad? Salvo ayudándole algunas cosas a mi padre. Y luego, cuando terminé la carrera, ya decidí dedicarme de lleno a la guitarra, a la enseñanza y a seguir perfeccionándome en la carrera del artista, ¿verdad? Qué lindo. ¿Y tu primer disco creo que fue acá en Canal 9, la presentación? Sí, realmente. Vos sabés que me emocioné mucho al entrar. ¿Sí? Te soy sincera, ¿verdad? Ya hace varios años que no venía. Te agradezco por invitarme nuevamente a esta casa tan querida para mí. El canal me auspició mi primer material discográfico, de los 12 que después tuve, ¿verdad? Entonces fue un puntapié muy importante, ¿verdad? Porque era la carta de presentación. Recordamos que en mi época, como dice mi nieta, en mi época no existía el internet, uno no podía subir a YouTube un video que te ven rápidamente 1000 personas o 10.000, ¿verdad? Sí. Sino que uno tenía que ir a los escenarios, uno tenía que viajar, uno tenía que enviar por correo su disco o entregarlo personalmente. Y fue mi carta de presentación internacional realmente, el primer material que salió gracias al Canal 9. ¿Y qué temas tenía? ¿Era instrumental? Sí, siempre era instrumental realmente, o sea, solo guitarra. Fueron mis primeras interpretaciones en guitarra. Y para la elección de esos temas, ¿cómo hiciste? ¿Ya tenías experiencia en eso? Sí, en realidad tenía un amigo muy querido de mi padre, que era el propietario del sello Blue Caps, que ya falleció, que era músico también. Y entonces él me dijo, bueno, Luz María, vas a tocar este y este tema, y me fue seleccionando, ¿verdad? Y armé un lindo material de música totalmente clásica. Después fui haciendo otros materiales con otros instrumentos, con orquesta, invitando a otros artistas también que integren. Me gusta mucho fusionar la guitarra con otros instrumentos. Y así fui haciendo una producción o una oferta cultural diversa de mi trabajo. ¿Y cuál fue el momento así top de tu carrera cuando empezaste? Bueno,
Yo considero mi carrera internacional desde la primera vez que viajé, en el año 1987. Y lo hice en forma corrida, sin parar, hasta hoy día. Viajé, conozco más de 40 países a los que fui varias veces a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Eh, tengo numerosos premios y reconocimientos a mi trabajo, lo cual me emociona eso, ¿verdad? Porque Paraguay queda lejos de todo, es un país pequeño, la guitarra prácticamente estaba circunscrita a los intérpretes varones, había pocas intérpretes mujeres. Entonces ese reconocimiento, ese ir ganando y posicionando a la guitarrista mujer en el escenario y paraguaya, ¿verdad? Entonces fue una gran emoción para mí el ir teniendo muchísimos reconocimientos internacionales y las puertas se fueron abriendo, ¿verdad? Pero uno se tiene que hacer el camino, ¿verdad? Se hace camino al andar, como dice la canción. Sí. ¿Y nunca tuviste miedo en las presentaciones? Sí, por supuesto. Tocar ante el público no es fácil, ¿verdad? Son emociones que uno las tiene que ir dominando. Existen varios grados de emociones cuando uno está ante el público, ¿verdad? Llegando a lo crónico, que a veces que es el pánico escénico, ¿verdad? Pero que existen varias técnicas teatrales que uno puede ir subsanando eso para poder enfrentar al público, ¿verdad? Claro, vos actualmente estás en el IMA como directora, ¿verdad? ¿Puedes contarnos también esa faceta tuya? Sí, sí, vos sabés que como te decía, primero fui alumna del IMA. Luego me convocaron para ser profesora de guitarra. Y enseñé varios años, más de 20 años, fui profesora de guitarra. Y luego hubo una vacancia en la dirección del conservatorio y se hizo una terna. Y por unanimidad de mis propios colegas me eligieron como directora del conservatorio. Y eso fue en el año 2012 aproximadamente. Y después me nombraron directora del IMA. ¡Qué gusto! Sí, y el IMA nuclea 7 escuelas de arte. Tenemos 800 alumnos. Muchísimo. Y en ese aspecto, las carreras que fui haciendo a lo largo de mi vida como ciencias contables, tengo varias especializaciones, especialización en didáctica superior universitaria, especialización en políticas públicas, tengo una especialización también en cultura paraguaya, soy egresada del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Una líder. Sí, todo eso me ayudó para hacer la carrera de gestión educativa, de producción también, ¿verdad? Porque la vida me dio la oportunidad de estar también al frente del FONDEC, Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Primeramente estuve como consejera electa por la Cámara de Senadores en una convocatoria pública que se hizo y luego fui directora ejecutiva. Y fui trabajando en la distribución de los fondos de cultura porque el FONDEC realmente apoya a todas las disciplinas y a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Ese apoyo consideras que fue creciendo o cómo está actualmente? ¿El FONDEC? Sí, yo creo que sí, se ha logrado equilibrar, porque antes era solamente capital, o sea, Asunción se llevaba casi toda la parte monetaria de los fondos. Y hoy en día se hizo un plan de distribución desde la época que yo estuve, ¿verdad? Y se fue distribuyendo para todos los departamentos, acorde a la población y a la demanda cultural. Entonces sí hubo una descentralización de los fondos y eso hasta hoy día creo que sigue haciendo la institución, siguiendo un muy buen trabajo de descentralizar los fondos que ofrece el Estado, ¿verdad? A través del presupuesto general de la Nación. Qué bueno. Y en el IMA, ¿cuáles son las carreras que más le gusta a los jóvenes? O sea, ¿se inscriben más para teatro, para música? ¿Cuál es el...? Sí, eso es muy importante. Bueno, el IMA tiene... Te voy a dar un dato, ¿verdad? Que tiene la Escuela de Arte Infantil. Esa es muy importante porque es el primer contacto del niño con 4 disciplinas del arte, porque se dan 4 materias allí. Se da música, danza paraguaya y clásica, se da literatura y teatro y se da artes plásticas. Entonces el niño puede ir descubriendo ahí cuál es su vocación, ¿verdad? O su interés hacia una de las áreas, ¿verdad? Claro. Y tenemos aproximadamente 100 alumnos que ingresan a la Escuela de Arte Infantil.
¿Pero eso se paga o cómo es, Luz? Eso es algo muy importante porque es gratuito. Es gratuito. Es gratuito, sí, tenemos una matrícula anual que se puede pagar hasta en 2 cuotas, no es mucha, es 440.000 guaraníes, pero el resto del año ya no se paga. ¿Y tiene cupos? Sí, tiene cupo, ¿verdad? Por decirte, las audiciones para la escuela de danza, que es una de las más requeridas, la escuela que tiene más alumnos, casi 300 alumnos, anualmente tiene un cupo de 30. Y los aspirantes a veces son 50 o 70, ¿verdad? Entonces tienen que hacer unos días de audiciones y allí se va decantando, ¿verdad? Lastimosamente no podemos recibir a todos, ¿verdad? Pero ofrecemos 30 cupos para la escuela de danza. Tenemos varios cupos, unos 70 cupos para el conservatorio de música en los diversos instrumentos que ofrece el instituto, desde los instrumentos folclóricos, arpa, guitarra, hasta los populares como bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, y los tradicionales, ¿verdad? Que son saxofón, violín, viola, violonchelo, contrabajo, en fin, esos instrumentos. ¿Y el alumno trae su instrumento o provee el IMA? Bueno, nosotros tenemos el set completo de instrumentos, pero el alumno debe tener su instrumento en casa al menos, ¿verdad? Puede venir a la clase y le ofrecemos allí un instrumento para dar la clase, pero es muy importante que tenga el instrumento en la casa para practicar, ¿verdad? Son caros los instrumentos porque mi director me dijo que esta guitarra, por ejemplo, es muy cara. Sí, las guitarras son muy caras, ¿verdad? O sea, una guitarra de concierto, por ejemplo, es arriba de los 10.000 euros. Una guitarra de conciertos. ¿Y cómo hacen en Paraguay para conseguir sus instrumentos los jóvenes? Bueno, yo tuve la suerte de que mi padre me compró la primera guitarra, tuve la primera Ramírez, que solamente tenía Sila Godoy y Andrés Segovia, una de las marcas más famosas. También llegó a usar Ramírez esa marca, es una marca madrileña. Agustín Barrios usaba también una Ramírez. Y él, cuando yo le dije, papá, quiero dedicarme a la guitarra, y bueno, ¿qué necesitas? Y un instrumento de primer nivel. Y él me compró la primera guitarra, que hasta ahora la tengo, ¿verdad? Es una guitarra, como te digo, prácticamente única. Y después me hicieron y obsequiaron varias guitarras, también de esos costos, ¿verdad? Son guitarras de 10.000 euros en adelante, y varias me obsequiaron para que yo las toque, ¿verdad? Como para hacer una mención de la marca o promocionar. Porque la guitarra se ve la marca por la cabeza que tiene. O sea, vos le das una guitarra y ya sabes, esa es de tal luthier, por la cabeza de la guitarra. ¿Y actualmente tenés alguna presentación, algún evento? ¿Estás trabajando por algún proyecto? Claro que sí, tenemos el aniversario del maestro Florentín Jiménez. Se recuerda los 100 años de su nacimiento. Yo voy a ser solista de la Orquesta de Cámara Municipal con una obra del maestro Florentín Jiménez en el Teatro Municipal. Ay, ¿cuándo va a ser eso? El 13 de marzo. 13 de marzo. Vamos a estar ahí, primera fila. Entonces. En primera fila, es un concierto gratuito, así que ¿sí? Todos invitados para disfrutar de una selección de obras del maestro Florentín Jiménez, y a mi cargo van a estar 2 de las obras que él arregló para guitarra y orquesta. O sea, disfrutar de repente no implica, el tema del dinero no es una excusa para no ir, por ejemplo. Sí, así mismo. Tenemos mucha oferta, gracias a Dios, muy accesible ahora en todo el país. Tenemos conciertos que son gratuitos, otros que tienen bajo costo, ¿verdad? Y en ese sentido también los teatros, sobre todo los que dependen de la Municipalidad de Asunción, tienen un plan del ciclo de verano. Entonces también es fácil contratar el espacio, ¿verdad?, del teatro para los artistas, y sale también barata la entrada por ende, ¿verdad? Qué bueno. Y qué importante es el arte para la persona que acude a esos sitios como para el artista. Mira, es impresionante cómo el arte emociona al oyente. Muchísima gente me decía, vos sabes que vine súper estresada, cansada y salgo renovada. Incluso en Japón, por ejemplo, a la hora del almuerzo, ofrecen conciertos para los trabajadores y todo eso, porque es la forma de desconectarte un poco de la actividad, y a través de la música, ¿verdad? Conseguís relajarte, desestresarte, ¿verdad? Y volver con energía al trabajo. Claro, te liberas de muchas cosas que traemos del día, de la jornada.
Así mismo. Incluso yo te cuento que hubo una época que en el Teatro Municipal también se hacían eso. Eran conciertos cortitos de 30 minutos al mediodía. Y muchos trabajadores de la zona almorzaban por ahí y venían a descansar. En el Teatro Municipal escuchaban 30 minutos de música y luego volvían a su trabajo. Eran épocas muy lindas. ¿Qué es lo que más añorás de otras épocas en materia de cultura o de promoción cultural? Y bueno, yo creo que con el tiempo fue mejorando. O sea, cada espacio fue cada vez mejor, fue creciendo. Hay nuevo público, hay nuevas formas de promocionar, ¿verdad? Las redes sociales son muy importantes. El streaming en la época de la pandemia salvó la tecnología, ¿verdad? O si no, y los músicos salvaron a la gente que quedaba en las casas, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate la importancia que tuvo el arte en la época de la pandemia. Vos también estás activa en las redes sociales, Luz María. Sí, tengo mis dos espacios, ¿verdad? Es el lugar donde se conecta, ¿verdad? Con la gente, te pregunta cosas, uno ofrece, promociona ahí sus actividades, ¿verdad? Entonces las redes sociales aportan algo muy importante a la movida cultural. Qué bueno. ¿Y algún momento difícil de tu carrera querés compartir con nosotros? Bueno, soy madre, ¿verdad? Estoy casada hace muchos años. Desde el 87 hasta hoy, así que son casi 40 años, estoy casada, ya tengo una nieta, ¿verdad? Y siempre el viajar es un momento difícil, ¿verdad? Porque es importante para la carrera, pero hay un desarraigo momentáneo por lo menos, ¿verdad? O sea, sí. Dejarle al hijo, ¿verdad? O al marido, dejar tu espacio, tu casa. Es muy difícil para la mujer artista que tiene una familia. Por eso muchas mujeres artistas sacrifican a veces, sacrifican, algunas que no quieren tener familia, obviamente, ¿verdad? Pero como que dejan de lado esa faceta a lo mejor de madre o esposa porque se vuelcan de lleno al arte. Y cumplir con todos esos roles para la mujer hoy en día, ¿cómo ves? ¿Puede hacerlo o tiene un alto costo emocional? Tiene un costo que creo que todas las mujeres que trabajamos o que ejercemos otra función, no solo el arte, ¿verdad? Sino cualquier carrera, sos periodista, sos psicóloga, estás acá en el teatro y siempre significa en el canal y siempre es tener varios roles, ¿verdad? Es tener varios roles y la mujer paraguaya creo que tiene esa virtud. Es muy importante de querer hacer bien todos los roles, sí, todos los roles. Yo sé la respuesta que me vas a dar, pero te pregunto, ¿cuál de tus roles es tu preferido? Y yo siempre digo que, o sea, el arte me encanta. La guitarra es una parte importante en mi vida, pero la familia para mí es lo más importante, te soy sincera. En esta etapa, por ejemplo, yo estoy sacrificando ahora los viajes que antes hacía muchísimo cuando tenía solo el hijo, ¿verdad? Porque quiero disfrutar de mi nieta, que no lo hice. Exacto. Entonces ahora la que estoy sacrificando es un poquito a mi vida artística, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene tu nieta? Tiene 11 años y ya está incursionando en el arte. ¿Le gusta? Ella es bailarina folclórica y se está especializando en botellas, en alzar botellas. Sí, que tuvimos un premio también hace poco sobre eso de alzar botellas en la cabeza. Exactamente, entonces tuvo un récord Guinness. Un récord. Y en el caso de mi nieta también, fue bailarina revelación del año pasado, fue seleccionada por el Consejo Nacional de la Danza y ahora va a ir a competir por el Grand Prix de Indaiatuba, Brasil. ¿Sobre qué te gustaría hablar? ¿Sobre tu carrera? ¿Sobre cómo ayudas a los jóvenes a encontrar su talento? ¿O algo de la cultura, ya que trabajas mucho en ese ámbito? Es muy importante, yo siempre le decía a los padres, ¿verdad? Que yo tenía una escuela de guitarra, porque ahora estoy en el IMA, ¿verdad? Entonces dejé de lado un poco mi escuela de guitarra, pero a todos los padres le digo que el estudiar un arte, por ejemplo la guitarra, ¿verdad? La guitarra es un arte en donde el intérprete es perfeccionista, porque cada nota hay que hacerla a la perfección, ¿verdad? Saber apretar la limpieza de la ejecución. Entonces hace que la persona sea detallista. Y de allí, aunque no llegue a ser concertista y elija otra profesión que sea
arquitecto, ingeniero o lo que sea, va a ser un profesional detallista. Entonces, ese plus que le da el tener un arte, el desarrollar su propia sensibilidad, le va a hacer una persona resiliente, le va a hacer una persona tolerante, ¿verdad? Sensible, porque esas son todas cualidades que debe tener una persona líder, porque si no, no puede liderar ni una empresa, ni una institución, porque tiene que saber ponerse en el lugar del otro, ser perfeccionista, ¿verdad? Fijarse en los pequeños detalles, porque los pequeños detalles son los que hacen grande finalmente la obra final, por así decirlo. Marcan la diferencia. Así mismo. Y en ese tiempo ellos solamente estudian una carrera, o sea, canto, baile, o pueden mezclar, pueden estudiar diferentes cosas. En realidad estudian una sola carrera porque es muy absorbente, ¿verdad? La carrera de danza, por ejemplo, son 12 años y prácticamente vienen todos los días al IMA, ¿verdad? Varias horas, de 2 a 3 horas, casi de lunes a viernes. Pero dan música, por ejemplo, también. O sea, el que hace danza da música también, da parte de teatro, porque el bailarín debe también saber personificar a su personaje, valga la redundancia. El que hace teatro, por ejemplo, también da expresión vocal, da también expresión corporal. O sea, aunque elija una carrera en el IMA, ¿verdad? Estas son materias que le complementan como artista. La misma cosa que estudia en la Escuela de Locución Radial y Televisiva, también tiene estas materias como complemento, ¿verdad? Dan guaraní, dan música, dan expresión corporal, porque tiene que saber también relajarse el locutor, ¿verdad? Para poder expresarse o desplazarse con naturaleza en el escenario, ¿verdad? En ese sentido, el IMA, me gustaría hablar porque es una institución pública que ofrece una enseñanza de primer nivel. Sí. Y eso siempre lo hemos buscado y te digo porque estoy en el IMA desde que tengo 14 años de edad, así que fui alumna y como te digo, toda mi trayectoria. Y siempre el IMA buscó la excelencia en el plantel docente y también en sus egresados. ¿Y cómo canalizan las emociones los artistas? ¿Viste que le hace sentir cosas a la gente y sus propias emociones en ese momento canalizan o lo hacen después? Hay varias técnicas que yo misma las estudié, ¿verdad? Hay una técnica muy conocida que es la técnica Alexander, que es una técnica de relajación que va todo desde la columna, la columna vertebral y los músculos que salen de la columna, porque al estar tenso acá, yo me tenso, me bloqueo, ¿verdad? O sea, el cuerpo es un todo, ¿verdad? No puedo separar, ¿verdad? Y después hay otras técnicas de romper el pánico escénico, por ejemplo. Hay algunas técnicas que nos enseñaron. Por ejemplo, si vos vas a salir a saludar al escenario, no tenés que saludar desde el fondo, porque ahí es como que te oprime el público, ¿verdad? Te supera. Te supera. Vos tenés que llegar, si es posible, hasta el frente del escenario. No mirar al público, sino mirar al fondo, ¿verdad? No tenés que mirar al que está en primera fila. Son todas esas técnicas que uno tiene que manejar para superar los primeros minutos de estar en el escenario. Y después se va dando. Y después ya uno se suelta. Después de la primera pieza ya eso fluye, ¿verdad? Es muy importante también cómo uno percibe el aplauso, porque hay públicos muy fríos y hay públicos cálidos, ¿verdad? El público latino es muy cálido. De repente el público japonés es muy frío, ¿verdad? Pero sabes que te escucha con atención plena. ¿Y cómo sabes que es frío? O sea, ¿cuál es el detalle diferente? Porque es solo aplauso. Ahí no va a haber un gritos. Bravo, exactamente. Menos un zapucay, ¿verdad? Acá en Paraguay, si le gusta, hace un zapucay tranquilamente el público, ¿verdad? Sí, sí. O aplaude, de repente sigue el ritmo si está tocando algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Luz María, tenemos una pequeña dinámica que queremos hacer contigo. Bueno. Quiero que elijas entre las dos cajas cuál te gusta más. Y la abras y veas qué hay. Bueno. La pequeña. La pequeñita. Bueno, son algunas preguntitas que
te vamos a Ahora me pongo, por compartir. suerte, tengo a mano esto. Está bien. La edad no viene sola. Sí. Cualquiera agarro. Cualquiera. Hay una al fondo. Bueno. Un recuerdo bonito de tu infancia. ¿Dónde naciste, Luz María? En Asunción. En Asunción. Sí, soy la menor de 4 hermanos. Un recuerdo bonito de mi infancia. Sí. Siempre me gusta oler los juguetes. Sí. Sí, tuve una infancia muy feliz y llena de juguetes. Eran de plástico en aquella época o de goma, ¿verdad? Entonces ese olor a la muñeca, ¿verdad? Me gusta. Es un recuerdo muy lindo que yo tengo, ¿verdad? Sí. Y siempre digo, huelo mi infancia feliz. Digo, o sea, me gusta sentir el olor a los juguetes. Las muñecas de antes Las eran muñecas. de plástico. Y medio de goma eran. De goma, sí. Sí. ¿Y qué más? ¿Hay otra pregunta? Vamos a ver. Hay otro. Vamos a ver qué dice este. ¿Qué es lo más difícil que te pidieron en la vida? Te pidieron muchas cosas difíciles. Me pidieron cosas difíciles, ¿verdad? Ay, a ver, ¿qué es lo más difícil que me pidieron? Y muchas veces es optar por una decisión que puede cambiar toda mi vida, ¿verdad? Si bien no me la pidieron, ¿verdad? Pero es una decisión que yo tuve que tomar, ¿verdad? Es no quedarme a trabajar en el extranjero, porque me ofrecieron quedarme a enseñar y a vivir en Alemania, ¿verdad? ¿En serio? Sí, y fue una decisión difícil, ¿verdad? ¿Te gustaba Alemania? Me gustaba quedarme a trabajar en Europa, ¿verdad? Siempre me gustó el sistema cultural de Europa, pero tuve que decidir, ¿verdad? Fue una decisión muy difícil. Es volver a Paraguay. Entonces, desde allí mi lema fue desde Paraguay al mundo, ¿verdad? Porque no es que me quedé, sino que proyecté mi carrera y mi vida desde Paraguay. Aquí. Entonces fue una decisión difícil. ¿Y mucho tiempo te llevó tomar esa decisión o lo hiciste así rápido? Lo conversamos con mi esposo porque yo ya estaba casada. Conversamos con él. Incluso también tuve una beca para estudiar en Canadá. Wow. Pero justo en ese momento también estaba embarazada. Ay, no. Entonces de vuelta tuve que tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Y tu esposo es también músico, artista? Por suerte no. Él es ingeniero civil, es totalmente lo opuesto. Para él es la practicidad, los números, y me ayuda mucho eso, porque a veces el artista es muy sensible y él es práctico, ¿verdad? Como que tu cable a tierra. Exactamente, mi cable a tierra. Está muy bien. ¿Hay otra pregunta? Vamos a ver. Parece que acaba un corazoncito. Todos tienen algo. Vamos a ver. ¿Te arrepentís de algo? Qué capaz. Siempre dije que no me arrepentía, ¿verdad? Pero capaz me arrepiento de haber tenido un solo hijo. Ay, sí, hoy en día siento que a lo mejor esperé mucho de él, le exigí mucho por ser único hijo. Y justo hoy estábamos hablando de eso con mi marido. Sí. Mientras desayunábamos y él me decía, 2 hubiera sido poco también, 3 hubiera sido lo ideal. Y yo le dije, justo había leído la Biblia porque me gusta leer la Biblia, y que el hombre propone, pero Dios tiene la última palabra. Entonces yo le dije, si Dios hubiera querido, me hubiera quedado embarazada. Le dije eso, ¿verdad? Entonces creo que es lo que Dios quiso. O sea, en tus momentos difíciles te refugias entonces en la fe, en Dios. Exactamente, sí. Yo creo que la fe es lo más importante de la vida, ¿verdad? Soy muy creyente, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por todo lo que me dio, porque realmente creo que fui una mujer muy bendecida en la vida. Me dio un trabajo hermoso que es ser artista.
mi trabajo, la gente me aplaude. Como yo le digo, es uno de los pocos trabajos en donde la gente te aplaude cada día de tu trabajo. Sí. Qué lindo. ¿Hay otra pregunta, Luz? Vamos a ver. Uy, hay muchas. Hay muchas, voy a ser más breve entonces. A ver, ¿cómo enfrento las malas críticas en redes? Justo lo que estábamos hablando, Sí, que al sí, artista sí. le pega mucho también en el ego cuando no comprenden su arte. Exactamente. En las primeras épocas que no había redes, las críticas eran escritas en la prensa. Prensa escrita. Sí, sí, gracias a Dios no tuve malas críticas en cuanto a mi ejecución nunca, pero sí había opiniones de repente, ¿verdad? Y las tomaba con frialdad, digamos, sin responder, ¿verdad? Y en el caso de las redes sociales, que hoy las redes sociales es como un canal también en donde la gente descarga a veces toda su tensión del día y opina sin saber, ¿verdad? Y yo estoy al frente de una institución pública, en mi faceta de gestión académica, ¿verdad? Y de repente la gente pone cosas en las redes, ¿verdad? Hirientes, muy hirientes. Son muy difíciles, momentos en que uno se siente mal, me afectan emocionalmente muchísimo, y tiene que tomar la decisión, ¿respondo o no respondo? Y muchas veces el callarse, porque la gente quiere a veces tirarte a la cancha de las redes, ¿verdad? Y uno tiene que saber decir no, pero te aguantás toda la injusticia porque vos le querés decir no es cierto lo que estás poniendo, ¿verdad? Sí. Y eso te afecta, te hiere emocionalmente y cuesta superar eso, cuesta muchísimo superar. O tenés que irte a un psicólogo o tenés que tirarte a Dios, ¿verdad? Y si de repente eso que la otra persona escribe habla más de ella que de uno mismo. Tal vez esa podría ser una alternativa. Otros también toman eso que se escribió como algo para trabajar y ver si puede sacar algo bueno. Pero como vos decís, muchas veces nos callamos porque no queremos confrontar. No queremos confrontar, ¿verdad? Y las redes es un campo en donde la gente lee y opina sin saber. Ya entró nomás a opinar y no leyó todos los 200 mensajes que hay antes. Y me tocó estar en momentos difíciles, eso, ¿verdad? Sobre todo con cosas del IMA, ¿verdad? No personales, gracias a Dios. Pero fueron momentos difíciles. Bien, pero lo vamos superando. ¿Y otro? Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. Billetera mata galán. Ese es un comentario que siempre se suele escuchar popularmente. En mi caso personal, fue mi novio desde la época del colegio, ¿verdad? O sea, los dos no teníamos un peso. Vivimos en una piecita, un departamentito chiquitito de mi suegra que tenía al lado de su casa, y luego otro de mis padres, y así fuimos creciendo. Después de 25 años tuvimos la casa propia y nos fuimos haciendo, ¿verdad? O sea, en mi caso, creo que el amor fue más importante que la billetera. Sí. Aunque no está de más siempre tener plata en la billetera. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo ves actualmente las relaciones? No son tan duraderas. Mira, 40 años es mucho. Sí, no fue una relación fácil. Hay muchas cosas que se pegaron, ¿verdad? Que se arreglaron, como el jarrón, ¿verdad? Y hoy en día los jóvenes en la primera ya tiran la toalla. Esa es la gran diferencia. El otro día estábamos hablando justo de temas de amor y decían que hay muchos match, pero ese conservar, ese compromiso de seguir trabajando por esa relación, sí, lo que actualmente incluso no es bueno ni malo, pero es la tendencia. Sí, es la tendencia, ¿verdad? La tendencia de, bueno, no es lo mío, ya otra cosa. Es una tendencia no solo en la parte personal, laboral también. Los jóvenes cambian cada rato de trabajo, en cambio nosotros a veces nos quedamos en un solo trabajo. ¿Somos más idealistas o más? Y creo que éramos más idealistas, ¿verdad? ¿O queremos sufrir más? No, creo que fue la forma en que nuestros padres también nos criaron, ¿verdad? Nos criaron de otra manera. Antes no podíamos a nuestros padres enfrentarles. O
sea, papá miraba, a mi época te digo, ¿verdad? Papá miraba y yo, ok, ¿verdad? Y había castigo, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que le confronté a mi papá fue justamente por la carrera, porque él quería que yo sea policía. Mira vos. Y yo quería hacer literatura, escribir, esa era mi pasión en ese tiempo. Pero él aceptó bien y me apoyó después. Claro. Pero en el momento cambió toda su cara. Sí, aunque la política, yo que hice políticas públicas, que estudié, ¿verdad? Es una carrera muy linda, ¿verdad? Sí, pero pero es difícil porque es un ambiente también muy difícil, hay que tener un espíritu especial. Sí, no, yo estaba preparada, solamente que no iba a poder leer Claro. mis novelas, mi poesía, Sí. de repente me iba a costar bastante. ¿Sí? Sí, sí. Seguimos. Luz. Vamos a ver. ¿Qué hay más por aquí? Estoy arrepentido de... Bueno, ya creo que te dije esa, ¿verdad? De tener solo un hijo, ¿verdad? Pero otra cosa es estar arrepentida. Creo que ya nada, ¿verdad? O sea, porque creo que de las cosas que a lo mejor no salieron tan bien, aprendí de esas. Entonces no es un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Vos te consideras una mujer decidida, de carácter? Sí. Me considero decidida. Por eso es que si ya tomé esa decisión, ¿verdad? O sea, no me voy a arrepentir, ¿verdad? Y si ocurrió algo, es para aprender. Y esas personas que tardan en tomar sus decisiones, ¿vos le podés recomendar algo? Sí, ¿verdad? Hay que evaluar siempre, ¿verdad? Evaluar, poner los pros y los contras y qué es lo que te va a hacer más feliz, ¿verdad? Porque yo te digo, mi padre era empresario y mi hermana era accionista de un banco. O sea, yo tenía el trabajo para estar ahí como contadora, ¿verdad? Sí. Pero ¿me iba a hacer feliz eso? Tenías varias opciones. Claro, sí. Y dejé de lado eso, porque yo trabajaba con mi padre, incluso que era un joyero, era un artesano. Dejé de lado y me fui a enseñar al Ateneo Paraguayo. Y de haber tenido ya un sueldo de hija, jefa, me fui, creo que ganaba, no sé, 2.000 guaraníes al mes, algo así. O sea, de cero. Y no me arrepiento, ¿verdad? No me arrepiento, ¿verdad? Porque es lo que me hizo feliz finalmente. ¿Y qué pensás del tiempo? ¿Sos de las personas que aprovecha cada momento del tiempo o te tomas tu tiempo para algunas cosas? Y yo siempre dije que la oportunidad o la suerte te golpea una vez. Entonces, si ese es el tiempo, hay que aprovechar. A lo mejor uno no está preparada 100% como le gustaría, ¿verdad? Porque uno nunca está 100%. Digo, por ejemplo, venía a tocar a Barcelona al Palau de la Música. Dios mío, era mi sueño. Ahí tocan solo los grandes. Sí. Y uno puede decir, Dios mío, no estoy todavía preparada. Pero era decir, sí, me voy. Y practicaba 12 horas al día. Si quería concursar, cuando fui al concurso de Bélgica, ¿verdad? Que clasifiqué entre los mejores, practicaba 12 horas por día. ¿Y no te cansaba? Sí, me daba un estrés brutal también, ¿verdad? Porque era de la cama, ahí al lado de mi cama ya estaba la guitarra y mi banquillo para sentarme. Y a veces te debilita todo el estrés de llegar a la meta, ¿verdad? Yo tuve varios pacientes que eran estudiantes, no de Lima, pero eran estudiantes de música y les costaba bastante ese tema del perfeccionismo, de querer ser más perfectos. O sea, ellos no consideraban que ya estaban en la perfección. ¿Cuándo uno sabe que es perfecto? Nunca, nunca. Y uno es el principal crítico. Esa es otra cosa, ¿verdad? Y le pasa, después yo aprendí, ¿verdad? Mis alumnos suben a tocar, el público está para disfrutar nomás. No todos están para criticarte al detalle. Pero cuando uno es tan exigente consigo mismo, le felicita, ¿verdad? Y dice, ay, me equivoqué, no digas nunca más eso, le digo yo. Gracias tenés que decir. Porque esa persona disfrutó de lo que vos hiciste, aún con tus errores. Pero cuesta llegar a ese concepto de uno mismo, ¿verdad?
porque uno dice, ¿cómo lo que me equivoqué en esa parte que tan bien me salía? Y vos nomás sabías Y que, claro, vos nomás sabías que eso. te equivocaste en esa Sí, parte. pero hay un gran desafío emocional y psicológico del artista. Yo creo que tendría que haber, así como hay para los deportistas también, un psicólogo que le ayude a enfrentar eso, porque ahí uno puede disfrutar más de su arte también, ¿verdad? O sea, si yo me suelto de buscar ese deseo de que esté limpia mi pieza, mi música y todo eso, yo me suelto y voy a disfrutar más también. Me encantó esta charla contigo, pero yo quiero saber un poquito más de tu música. Contame algo de la guitarra, alguna anécdota. Nunca se te perdió, tenés muchas. Sí, tengo varias guitarras, como te decía, de buenas marcas, ¿verdad? Muchas, sí, una vez me entraron a robar a mi escuela de guitarra, me robaron 7 guitarras, todas las que usaba ahí, entre ellas una de mis primeras guitarras de concierto. Y volviendo a la Biblia, viste que dice no robarás, ¿verdad? Pero eso es porque lo que te pertenece nadie te puede quitar. Y vos sabes que la vida me devolvió de a unas 7 guitarras me regalaron de luthiers muy buenos y así fui recuperando mis guitarras. Y cada una tiene una sonoridad especial, tiene una historia especial, ¿verdad? Y un color especial también, ¿verdad? ¿Esta que trajiste hoy tiene algún significado, alguna historia detrás? Esta es una guitarra también que me obsequiaron, dicho sea de paso, era de un luthier español. De apellido Rodríguez, me obsequió acá una empresa que trae esta y es la que voy a usar hoy, ¿verdad? Cuando vos estás en tu casa así extendida, agarras la guitarra y tocas, te piden que toques o cómo es, o dejas, no tocas nada en la casa. Sí, sí, todos los días tengo que tocar la guitarra, ¿verdad? Todos los días hay que, no tanto ya 12 horas como antes, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sí. Pero sí. Más regulado. Sí, eso es lo bueno del arte y del instrumento, de la carrera artística que uno siga, que te ayuda en los momentos tristes y en los felices. Pues estás triste, tocas la guitarra, estás feliz, tocas también la guitarra. Entonces es un complemento muy, muy importante. Qué lindo, muchísimas gracias Luz María por venir. Quiero que des un mensaje a los jóvenes, a esa gente que quiere ser artista o a la gente que simplemente disfruta del arte. Sí, decirles que la carrera, el instrumento que elijan, sea un instrumento popular o menos popular, ¿verdad? Si es su vocación, que se agarren de eso y que no dejen de estudiar nunca, ¿verdad? Porque la carrera del artista evoluciona, hay múltiples facetas en las que uno puede dedicarse, no solamente siendo profesor o concertista, hoy en día hay muchísimas especialidades, musicoterapia, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Hablando de psicología. Sí, sí. Entonces las opciones son muchísimas, agárrense de su vocación y eso es el secreto para el éxito. Si es tu vocación, disfrutarlo y vas a ser exitoso. Luz María, es fácil de repente hablar desde el éxito, vos que sos una mujer muy exitosa, y esas personas que no llegan todavía al éxito, hay que perseverar, hay que cambiar de rubro. Yo creo que la perseverancia es la mejor arma que uno tiene, ¿verdad? La perseverancia y saber esperar el momento también, porque hoy en día los jóvenes a veces vienen a estudiar conmigo, por ejemplo, y ¿cuándo voy a ser como vos? O sea, a mí me llevo 20 años, no sé cómo te explico, ¿verdad? Y para ganar el primer sueldo, a lo mejor el primer concierto pagado, me llevo 10 años. O sea que hay que saber esperar el momento, ¿verdad? Y aguantar, tolerar, ¿verdad? Así que paciencia, con paciencia se llega al cielo, como dicen. ¿Y esa perseverancia parte de uno mismo o es importante el apoyo de la familia, Sí. los amigos? La familia es primordial, ¿verdad? Es muy difícil solo estar en el arte, porque el arte en sí es un desafío personal, ¿verdad? Uno se pone el desafío de superación. Entonces una carrera solitaria también. Pero si no tenés el acompañamiento de tu familia, de tu marido, de tu novio, de tu hija, de la gente que está contigo, se hace cuesta arriba, ¿verdad? Entonces también este mensaje a los padres, ¿verdad? Y a las parejas, ¿verdad? Ayúdenle a sus parejas a que puedan seguir su vocación. Con mucha empatía, ¿verdad? Con mucha empatía y tolerancia.
Bueno, ya me callo, ya te dejo ejecutarnos esta linda pieza para Bueno. despedirnos y antes quiero que me firmes tu autógrafo ahí para... Bueno. Después vamos a monetizar ahora. Bueno. Te digo nomás. Sí, bueno, digo yo. Y con esto nos vamos despidiendo. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Me encantó. Parecía que estamos en privado, sin embargo, después nos van a ver muchas personas. Una charla íntima. Para Rocío, con mucho cariño y gratitud por la invitación a este espacio. Gracias. Sigamos hablando de lo que nos pasa y nos vemos próximamente.